Detrás de la fachada de un matrimonio en apariencia perfecto, se ocultaba un pasado turbio y secretos inconfesables que amenazaban con emerger. A pesar de ello, persistieron en mantener su aparente vida idílica, hasta que un día la desaparición de uno de ellos sumió todo en un misterio inquietante. Poco a poco, las intrigantes pistas comenzaron a señalar a alguien que estaba envuelto en un pasado sombrío. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez es una historia bastante reciente, de hecho sucedió entre el año 2022 y el 2023, en el que estamos ahora básicamente. Y literalmente fue en la transición entre ambos que empezó a suceder todo esto. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Anna Walsh. Nos ubicamos en Massachusetts, Estados Unidos, en el año 2022. Anna, de 39 años, y Brian Walsh, de 48, eran un matrimonio aparentemente normal. Vivían con sus 3 hijos de 6, 4 y 2 años en Cohasset, Massachusetts. Un rincón pequeño que albergaba una población de alrededor de 8.500 habitantes. A pesar de su tamaño modesto, era conocido por ser una de las áreas más exclusivas y costosas de Massachusetts. La historia de la pareja de Anna y Brian había comenzado muchos años atrás. Anna, que había nacido en Belgrado, Serbia, provenía de un trasfondo diferente al de Brian, pues lo conoció cuando ella trabajaba como empleada de limpieza en el apartamento de él. Brian provenía de una familia de renombre, siendo su padre el conocido neurólogo Thomas Walsh. Sin embargo, las diferencias en las clases sociales no impidieron que el romance entre Anna y Brian creciera, que terminaran siendo una pareja consolidada y casándose posteriormente. Anna y Brian compartían una vida matrimonial con sus hijos aparentemente tranquila y feliz. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un oscuro secreto. Para entender mejor esta historia hay que retroceder un par de años en la vida de Brian. Brian había tenido en su pasado una relación bastante complicada con su padre, pues según los informes, en un momento dado, Brian fue internado en el centro psiquiátrico Austin Riggs en Stockbridge, Massachusetts. Allí fue diagnosticado como sociópata y estuvo internado por aproximadamente 12 años. Una vez que Brian finalmente recibió el alta, su padre lo rechazó rotundamente. «Eres mi hijo y siempre deseo lo mejor para ti, pero no quiero volver a comprometerme. Si lo hiciera, sé que dejaría que el caos volviera a entrar en mi vida y no puedo permitirlo», dijo el padre de Brian. En medio de esta complicada situación, Brian decidió llevar a cabo una elaborada estafa inmobiliaria contra su propio padre. Después de concretarla, decidió concederle los deseos a su padre y desapareció por completo de su vida. Su padre, por lo tanto, nunca más supo más nada de él. Para este punto, aquellos que lo conocían no solo veían a Brian como un sociópata, debido al diagnóstico que había recibido, sino como alguien marcado por la ira y con una inclinación hacia la violencia física. Varios años después fue, como les conté, que Brian conoció a Anna, quien se convertiría en su esposa, y con quien terminó formando una familia aparentemente feliz y completa. Pero las oscuras sombras que envolvían a Brian aún persistían. En el año 2016, la vida de Brian dio un giro inesperado nuevamente, pues fue acusado de estar implicado en un fraude artístico relacionado con pinturas de Andy Warhol, valuadas en $80.000. Al parecer, Brian le había robado pinturas a un amigo y las ofreció en eBay diciendo que eran pinturas auténticas de Warhol, pero le terminó entregando falsificaciones al comprador. El mismo comprador dijo: «Mi experiencia habla del dominio magistral de Brian para coaccionar y engañar a las personas». Por este hecho, el tribunal le ordenó a Brian permanecer bajo arresto domiciliario hasta recibir una sentencia definitiva. Sin embargo, su brazalete de arresto domiciliario no estaba equipado con GPS, y además tenía una extensión que le permitía llevar a sus 3 hijos a la escuela y por ende realizar otro tipo de actividades por ahí cerca. 2 años después, en 2018, mientras Brian aún cumplía su arresto domiciliario, su padre falleció. Como ambos estaban absolutamente distanciados, fue el abogado del padre quien se encargó de notificar a Brian sobre la triste noticia. Tras enterarse del deceso, Brian mostró interés en una propiedad costera en Hull, Massachusetts, valuada en $710.000, que había pertenecido a su ahora difunto padre. Se cuenta que Brian allanó la casa llevándose consigo varios objetos de valor.
Además, intentó vender la propiedad por $140,000 más de su valor real al ser nombrado incorrectamente albacea del testamento. 3 años después, en 2021, el caso de las pinturas falsificadas aún continuaba, y Brian estaba muy cerca de recibir su sentencia definitiva. En un intento por conseguir clemencia para su esposo, Anna redactó una carta dirigida a un juez federal. En ella expresaba cuánta alegría y consuelo Brian le había brindado a la familia durante su arresto domiciliario. Pero Brian finalmente terminó realizando un acuerdo legal que consistía en que él debía declararse como culpable, y así lo hizo. Si bien no se le impuso tiempo en prisión, se le exigía devolver las pinturas robadas o pagar una indemnización por ellas. A pesar de todos estos problemas legales, Brian durante sus últimos años había logrado mantener un estilo de vida aparentemente próspero para su familia. Según sus amigos, solía participar en cenas que superaban los $20,000 en costo. Y como ya mencioné, Brian junto a su familia residían en una de las zonas más exclusivas del estado. Brian, para justificar estos ingresos, solía decir que él había amasado una fortuna tras crear un software durante sus tiempos universitarios. Bajo este contexto llegamos al mes de marzo del año 2022, cuando Anna encontró un nuevo empleo como gerente general regional en una reconocida firma inmobiliaria llamada Tishman Speyer. A sus tareas debía llevarlas a cabo en Washington, lo que significaba que debía viajar desde Massachusetts hasta allí a diario. Pero afortunadamente Anna y Brian parecían contar con una casa también en Washington, lo que podría facilitarle las cosas a Anna. Pasaron los meses y llegó la noche del 31 de diciembre del año 2022. Anna y Brian se prepararon para recibir el año nuevo. Compartieron una cena con un amigo cercano y después de las 12 continuaron festejando. Alrededor de la 1 de la mañana, Anna intentó comunicarse con su familia en el extranjero para desearles un feliz año nuevo. Desafortunadamente, su madre no la atendió porque no había logrado escuchar la llamada. Anna, en busca de alguien con quien compartir sus buenos deseos, marcó el número de su hermana mayor, pero ella se encontraba profundamente dormida, por lo que tampoco respondió. En ese momento, la familia de Anna no sabía que lamentarían eternamente el no haber podido contestar a esas llamadas. Los primeros días del 2023 trajeron consigo un inquietante informe de desaparición a la policía de Washington. Un hombre preocupado se presentó en la comisaría para informar que su empleada, Anna Walsh, no se había presentado a trabajar desde Año Nuevo, y agregó que desconocía totalmente su paradero. La policía, movida por la urgencia del caso, decidió dirigirse hacia la casa de Anna para hablar con su esposo Brian, en busca de alguna pista que pudiera ayudar a resolver el misterio del paradero de Anna. Brian, visiblemente afectado por la situación, le comentó a las autoridades lo que sabía sobre su esposa. Le dijo que creía que estaba en Washington trabajando. Según su relato, Anna, durante la mañana del 1 de enero, le había comunicado que tenía una emergencia laboral y debía volar a Washington. Con ternura, Brian recordó cómo ella se preparó y le dio un beso de despedida antes de abandonar la casa alrededor de las 6 de la mañana. Brian continuó su relato contando que, tras la partida de Anna, él se había encargado de preparar el desayuno para sus 3 hijos y posteriormente, alrededor de las 3 de la tarde, una vez que la niñera llegó a la casa para cuidar de los pequeños, salió a realizar algunas diligencias. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Brian afirmó que emprendió un viaje hacia la casa de su madre en Swampscott. Sin embargo, se perdió en el camino, lo que prolongó su trayecto entre 20 y 30 minutos más de lo habitual. Una vez que llegó a la casa de su madre, Brian alegó haberse dedicado a hacer mandados en Whole Foods y CVS en Swampscott para comprar víveres y toallitas limpiadoras. Tras completar sus tareas y dejarle todas las compras a su madre, emprendió su viaje de regreso a su casa en Quaset alrededor de las 8 de la noche. La policía, decidida a desentrañar los misterios que rodeaban al paradero de Anna y la veracidad de la versión de Brian, se embarcó en una minuciosa investigación que los llevó hasta el supermercado Whole Foods, donde supuestamente Brian había realizado compras para su madre. Con la esperanza de encontrar alguna pista reveladora, los agentes de policía revisaron detenidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, para su desconcierto, no lograron encontrar ni rastro de Brian en ninguna de las imágenes registradas. Además, su relato carecía de sustento porque no pudo presentar ningún tipo de recibo de las tiendas en cuestión. Movidos por la curiosidad y la necesidad de seguir desentrañando los enigmas, la policía decidió rastrear la ubicación del teléfono de Anna mediante una técnica conocida como ping. Para su sorpresa, descubrieron que el celular de la mujer había estado en el área de Quaset, es decir, donde ellos vivían,
No solamente el día 1 de enero, sino también el 2 de enero. Días en los que, según Brian, ella había ido a trabajar a Washington. ¿Qué motivos podría tener Anna para dirigirse a Washington sin su celular?, se preguntaban los policías. Además, no se encontraron registros de que Anna haya sido recogida por ningún servicio de transporte como Uber o Lyft el día 1 de enero para llevarla hasta el aeropuerto y poder ir a Washington. Los registros telefónicos de Brian también fueron objetos de investigación y arrojaron información inquietante. Se determinó que durante la semana que empezó el 1 de enero, Brian había viajado a las áreas de Brockton y Abington en repetidas ocasiones sin motivo alguno. Todos estos descubrimientos que se iban realizando añadían cada vez más y más incertidumbre al caso. Los investigadores continuaron armando el rompecabezas de los eventos y descubrieron más detalles impactantes. Por ejemplo, confirmaron que Anna tenía un boleto de avión para el día 3 de enero, el cual nunca utilizó. El día 6 de enero, una operación de búsqueda masiva se desplegó en un intento desesperado por encontrar a Anna. Equipos de rescate, perros entrenados, oficiales de policía estatal y local se unieron en una ardua labor que comenzó temprano en la mañana y se extendió a lo largo del día. La determinación por descubrir la verdad era palpable en el aire. Para ese momento, según las autoridades, Brian estaba colaborando de manera activa en la búsqueda, lo que generaba una mezcla de incertidumbre y expectativas en torno a su posible implicación en la desaparición de su esposa. En medio de una búsqueda que no avanzaba, el destino pareció jugar una carta inesperada. El mismo 6 de enero, un incendio estalló en una casa que había sido el hogar de Anna y Brian hasta unos meses antes de la desaparición de Anna. Todos en la comunidad se sorprendieron y se preguntaron si quizás este evento estaba relacionado con la desaparición de Anna. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que el incendio no había sido más que una simple coincidencia. Una extraña casualidad que había dejado perplejos no solamente a los policías, sino también a toda la comunidad. Según el Departamento de Bomberos de Massachusetts, la causa del incendio había sido un problema en el inserto de la chimenea y los daños en diferentes tuberías que hicieron que se inicie el fuego dentro de una pared. Pero a pesar de que esta pista se había prácticamente descartado, en medio de todo esto empezaron a aparecer nuevos datos muy misteriosos. Mike y Mandy, amigos cercanos de Anna, se presentaron ante los medios para compartir información desconcertante. Según relataron, Anna antes de desaparecer había empezado a mostrar un apuro inusual por deshacerse de varios de sus bienes. Había vendido su auto y un departamento que había alquilado durante los últimos 4 años. Lo sorprendente era que el comprador del departamento había pagado en efectivo tan solo unos días antes de que Anna desapareciera. Esta repentina venta de propiedades y bienes generaba un mar de interrogantes. ¿Por qué Anna sentía la urgencia de deshacerse de sus posesiones? No tenía sentido alguno. La amiga de Anna también agregó que durante el último tiempo las cosas parecían ser muy extrañas. Dijo que la dinámica de la amistad entre ella y Anna había cambiado de forma perceptible. Además dijo que Anna y Brian tenían la costumbre de nunca quedarse en una misma casa durante más de un año, sino que solían mudarse constantemente, como si estuvieran huyendo de algo o escondiéndose. De hecho, como les conté, unos meses antes de la desaparición ellos vivían en otra casa, que fue la que posteriormente tuvo el incendio. Estas revelaciones añadían una capa más de misterio y desconcierto en toda la historia de Anna y Brian. La trama se enredaba cada vez más y cada pista parecía conducir a nuevos interrogantes. El día 7 de enero, una unidad especializada en operaciones de búsqueda y rescate de la Policía Estatal, acompañada de 3 equipos de perros adiestrados, y el ala aérea de la Policía Estatal, peinaron las áreas boscosas cercanas a la antigua residencia del matrimonio Walsh. Los buzos de la Policía Estatal también exploraron minuciosamente un pequeño arroyo y una piscina, buscando cualquier indicio que pudiera aportar luz al caso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, no se encontró rastro alguno de Anna. Sorprendentemente, después de esto, ese mismo día, la Policía Estatal anunció que la búsqueda terrestre de Anna había llegado a su fin. Este abrupto cese de las operaciones de búsqueda despertó suspicacias y generó desconcierto en la comunidad. ¿Acaso no era demasiado pronto para dar por concluida una investigación tan crucial? Las dudas y la inquietud se apoderaron de todos aquellos que esperaban respuestas y justicia en un misterio cada vez más intrincado. No obstante, la decisión de dar por finalizada la búsqueda en tierra tenía un motivo bien definido.
las autoridades habían decidido llevar a cabo un allanamiento en la residencia de Brian y Anna en Quonset. Y efectivamente, al día siguiente, es decir, el 8 de enero, lo hicieron. Lo que descubrieron en el interior de la casa desató un escalofríos en todos los presentes. En el sótano de la vivienda hallaron restos de sangre y un cuchillo totalmente ensangrentado. La presencia de estos elementos perturbadores dejaron en claro que la situación se había vuelto aún más sombría y complicada. La policía estatal de Quonset actuó rápidamente y detuvo a Brian en ese mismo instante, pues ya para esta altura creían que era muy probable que Brian había engañado a los investigadores durante todo el proceso de búsqueda de Anna, y además obviamente se habían hallado elementos muy incriminatorios en su propia casa. El día lunes 9 de enero, Brian compareció ante la justicia, pues se le acusaba de haber engañado a la policía durante todo el proceso de búsqueda de su esposa. Los fiscales destacaron que, muy probablemente, Brian había dado declaraciones falsas y engañosas que habrían obstaculizado significativamente el progreso de la investigación. Esto llevó a la policía a sospechar que el objetivo de Brian al dar información falsa era encubrir o deshacerse de pruebas en su contra. El velo de la duda se cernía cada vez más sobre él, generando un aura de intriga y desconfianza en torno a su posible implicación en el caso. Sin embargo, como en ese momento la acusación que le hicieron era simplemente que había dado información falsa, Brian pudo salir bajo fianza. La policía necesitaba más pruebas certeras en su contra para realmente acusarlo de estar implicado en la desaparición de su esposa. Para encontrar más pruebas en contra de Brian, los investigadores tomaron una decisión crucial: ampliar la búsqueda hacia el área donde residía la madre de Brian. Con meticuloso cuidado, la policía acordonó la zona con cinta adhesiva destinada a escenas del crimen y recogió los contenedores de basura que se encontraban en el lugar, considerándolos potenciales fuentes de evidencia claves para el caso. La búsqueda en este lugar arrojó resultados significativos, ya que se recolectaron varios objetos que quedaron sometidos a procesamientos y pruebas forenses exhaustivas. Por ejemplo, entre estos objetos que se encontraron estaba una sierra de metales, trozos de tela desgarrada, con lo que parecían ser manchas de sangre. Como ustedes se podrán dar cuenta, para este momento ya se habían encontrado varios elementos con sangre. La policía tenía la esperanza de poder recolectar sangre como muestra de los hijos de Anna y comparar estas muestras con la sangre encontrada en los diferentes elementos y de esta manera intentar corroborar si la sangre de los objetos en cuestión era de Anna o no. Así que mientras intentaban acceder a estas muestras de sangre de parte de los hijos de Anna, la policía también indagó en el historial de búsquedas de internet de Brian, revelando información perturbadora. Al parecer, el hombre había realizado búsquedas en Google relacionadas con métodos para deshacerse del cuerpo de una mujer de 115 libras. Y además también había buscado información sobre cómo desmembrar un cuerpo. Estos nuevos descubrimientos claramente alimentaron mucho más las sospechas hacia Brian. El rompecabezas parecía finalmente empezar a tomar forma, revelando una posible oscuridad oculta tras la fachada de la historia de una familia aparentemente idílica. Gracias a todas estas nuevas pruebas, el día 18 de enero de 2023, Brian Walsh fue nuevamente aprehendido y enfrentó cargos, pero esta vez de asesinato. Por esto, una vez más quedó detenido, con la diferencia de que ahora era sin posibilidad de libertad bajo fianza. Los fiscales sostenían la creencia de que Brian había golpeado a su esposa hasta la muerte, la había desmembrado y luego se había deshecho de su cuerpo. Según ellos, Brian había decidido terminar con la vida de su esposa debido a que quería darle fin a su matrimonio. Por otro lado, también se había descubierto para este momento que, en Washington, días anteriores, Anna se había reunido con una amiga, a quien le confesó que tenía la intención de dejar a su esposo y mudarse junto a sus 3 hijos a la capital, ya que afirmaba que él sería encarcelado debido a un caso penal pendiente, que seguramente era el de las pinturas de Warhol. Los fiscales revelaron que también durante este tiempo Brian había empezado a sospechar de que su esposa tenía una aventura con otro hombre. Por esto había contratado a un investigador privado para que vigilara a Anna en Washington. Además, también se descubrió que Anna tenía un seguro de vida valuado en $2.5 millones y Brian era su único beneficiario. Con cada revelación, la trama se volvía cada vez más oscura. Los posibles motivos detrás del terrible acto que quizás había cometido Brian comenzaban a surgir, sumiendo a toda la comunidad en un estado de consternación y horror. Durante el mes de mayo del 2023,
Casi transcurridos 5 meses desde la desaparición de su esposa, Brian Walsh compareció ante el Tribunal Superior de Norfolk. Allí proclamó su inocencia ante la acusación de haber asesinado a su esposa Anna. Sin embargo, el asistente del fiscal del distrito solicitó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza hasta el juicio. A pesar de que la policía había descubierto ciertas pruebas físicas, como por ejemplo las manchas de sangre que aún están siendo analizadas, el cuerpo de Anna todavía no fue encontrado. Y quizás para esta altura ustedes se estén preguntando qué sucedió con los 3 hijitos del matrimonio. Ahora en este momento se encuentran bajo custodia del Departamento de Niños y Familias del Estado. Aún resta esperar para conocer el curso que tomará la justicia, si se descubrirán nuevas pruebas y cómo será finalmente el desenlace de este caso. Los interrogantes persisten y solo el tiempo revelará las decisiones que se tomarán y el destino que le espera a Brian. Y sobre todo si podremos saber finalmente qué fue lo que le sucedió a Anna. Muchos de nosotros elegimos una carrera, estudiamos y finalmente obtenemos el título. Todo es mejor cuando conseguimos ese trabajo soñado para el que tanto nos formamos. Podríamos pensar que es el inicio de una nueva etapa de vida, pero a veces nuestro destino puede dar un giro de 180 grados. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien. Yo como siempre por acá les traigo un nuevo caso, así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Laura Luelmo. Nos ubicamos en Zamora, España, en el año 2018. Laura Luelmo tenía 26 años. Estudió y se recibió en la carrera de Bellas Artes. A principios de diciembre de ese año, Laura viajó en su auto desde Zamora hasta Nerva para presentarse a trabajar en el Instituto de Educación Secundaria Vázquez Díaz. Ella estaba con gran ilusión, puesto que era su primer trabajo como profesora. Otra maestra le alquiló en El Campillo, un pueblo a pocos kilómetros de su lugar de trabajo, una casita recientemente reformada. Laura dio clases el día lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Ese día miércoles, 2 horas después de haber salido del instituto, ella estaba viendo de salir a caminar o no. Esto era algo que ella solía hacer para hacer ejercicio y despejarse, puesto que por prescripción médica no podía salir a correr. En ese momento le envía un mensaje por WhatsApp a su novio que decía textualmente: "No sé si saldré a caminar, hace viento". Y finalmente decidió no hacerlo, puesto que aproximadamente a las 5 de la tarde, Laura decide ir hasta el supermercado. Allí compra media docena de huevos, 2 botellas de agua y una bolsa de patatas. Al día siguiente, es decir, el jueves 13 de diciembre, Laura no se presenta en el instituto a trabajar. La profesora, quien le alquiló la casa pasadas unas horas sin que la joven aparezca, da aviso a la Guardia Civil. Casi al mismo tiempo, a media mañana, luego de tampoco poder saber nada de su hija, el padre de Laura interpone una denuncia por desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Zamora. Horas más tarde, la profesora, quien le alquiló la casa, llama nuevamente a la Guardia Civil y les insiste que vayan hasta la casa de Laura para ver si ella se encontraba allí. De esta manera acuden hasta la vivienda e ingresan con un juego de llaves que les había dado la dueña. De principio no notaron nada extraño. Debido a esto, sumado al mensaje que ella le había enviado su novio diciéndole que no sabía si iba a caminar o no, el cual se convirtió en su último mensaje, la investigación se dio en torno a la hipótesis de una desaparición accidental, puesto que, según comentó la Guardia Civil, creyeron que ella, luego de hacer estas compras de súper, sí salió a caminar y que se había extraviado o caído accidentalmente. Cuando salen de la casa de Laura, los agentes se encuentran con un vecino, Bernardo Montoya, de 50 años, que justo también se encontraba saliendo de su casa, la cual quedaba justo enfrente de la de Laura. La policía le preguntó si había visto o sabía algo de Laura, a lo que él respondió que ni siquiera sabía que había alguien viviendo en esa casa, lo cual tenía sentido puesto que Laura solo llevaba 3 días viviendo allí. Los agentes, no obstante, lo observan, lo identifican y envían sus datos a la central. Enseguida, el sistema salta y muestra una gran cantidad de antecedentes de Bernardo Montoya. Casi la mitad de su vida la había pasado en la cárcel. 22 de sus 50 años. Había cumplido 2 condenas, una en 1995 tras asesinar a una anciana de 82 años y por esto pasó 17 años en prisión.
y el resto por robos con violencia, entre ellos 3 en los cuales asaltó a ancianas en su pueblo, y pocos meses antes había quedado en libertad. Aquí fue cuando la policía ya comenzó a considerar que el caso de Laura estaba siendo realmente extraño, porque también la familia se comunicó y comentó que Laura era una chica muy tranquila y miedosa, y sería muy extraño que se haya alejado demasiado de su casa. Debido a todos estos antecedentes, Bernardo Montoya pasa a ser el principal sospechoso. Por la noche de ese día, una patrulla de la Guardia Civil permanece al frente de la casa de Bernardo para controlarlo. Se ve cómo Bernardo llega a su casa muy despacio, como queriéndose ocultar, incluso va hacia una de las esquinas a fijarse, pero al notar que estaba la Guardia Civil, se va de la casa y no regresa más. Esta actitud lo pone aún más en el foco de los investigadores. Al día siguiente, el padre de Laura y su pareja llegan al Campillo y deciden ingresar a la casa. Detectan que faltan unas zapatillas de deporte y unas mallas, algo que incide sobre la hipótesis de que había salido a caminar y tuvo un accidente. Se obtiene la geolocalización del teléfono móvil de Laura, que ubica la última señal a las 9 de la noche del día de la desaparición, en los alrededores del Campillo. Así comienza a organizarse y a realizarse la búsqueda con profesionales y voluntarios, con el objetivo de barrer 5 kilómetros a la redonda del Campillo. Se suman también helicópteros, canes de búsqueda y un grupo especial de actividades subacuáticas. La investigación seguía su curso sin tener nada más que los antecedentes de un posible sospechoso. El día 17 de diciembre, ya tercer día de búsqueda, amplían la misma a 10 kilómetros a la redonda del Campillo, para asegurarse de que no dejaron ningún sector sin mirar. A las 12:30 de ese día, un voluntario de la Cruz Roja encuentra unas ropas de mujer y da aviso. De esta manera, en ese lugar encuentran el cuerpo de Laura. Estaba boca abajo, semidesnudo y cubierto con llamas. Presentaba signos de violencia a simple vista. Se veía claramente que habían efectuado agresiones sobre ella. A las 6:30 de la tarde se ordena el levantamiento del cuerpo con el objetivo de realizarle una autopsia. Durante los días siguientes comienzan a aparecer diferentes pruebas que implican muchísimo más a Bernardo Montoya en el crimen. Un vecino confesó haber visto a Montoya el día del crimen en la puerta de su casa con su auto Alfa Romeo, el cual tenía el maletero abierto y él tenía una actitud bastante extraña. También se supo que durante los días siguientes a la desaparición acudió a un centro de salud cercano quejándose de un fuerte dolor de costillas. Se creyó que este dolor podría provenir de algún tipo de golpe que podría haberle realizado Laura en defensa propia. Además, también acudió a un vis a vis en una cárcel cercana para hablar con una interna con quien supuestamente tenía una relación sentimental. Y finalmente, tras rastrear ahora no solamente el celular de Laura, sino también el de Bernardo, arroja que los dos estuvieron dentro de la casa de Bernardo. El martes 18 de diciembre, Bernardo, al darse cuenta de que estaban todas las pruebas en su contra y que la policía vendría por él, intentó huir. Fue con su auto a diferentes lugares hasta que regresó a El Campillo. Allí lo comenzó a perseguir una patrulla. Intentó perderlos metiéndose a un camino que lleva a una zona forestal, pero allí quedó acorralado por las patrullas. Es ahí cuando intenta huir a pie por el campo, pero finalmente es arrestado. Tras horas de ser interrogado, Bernardo Montoya finalmente confiesa ser el asesino de Laura Luelmo, pero dio una declaración bastante inverosímil con respecto a todas las pruebas que tenían los investigadores. Les voy a leer cómo fue textualmente la confesión de Bernardo Montoya. La chica, Laura, salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: «Hola vecino, oye, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva». Yo le respondí: «Claro, mujer», y le di una dirección. La engañé, porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada. En cuanto se alejó un poco, yo corrí a por mi coche. Me monté y dando un rodeo llegué primero al callejón. Allí esperé a que llegara. Cuando la chica apareció en el callejón sin salida,
Se quedó como sorprendida y me preguntó: ¿qué haces aquí? Y mirando hacia los lados dijo: ¿y dónde está el supermercado? Entonces, sin decir palabra, la agarré y golpeé con violencia su cabeza contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda. La metí en el maletero del coche y la envolví en una manta con el propósito de agredirla sexualmente después. Conduje hasta el lugar donde la encontraron. Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla. Pero a pesar de que ella estaba inconsciente, no lo conseguí. Lo intenté, pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente. Luego me asusté, la saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de las Jaras. Y me fui corriendo. Pero juro que cuando yo la dejé allí, ella todavía estaba con vida. Me fui corriendo. Llevaba en el coche las zapatillas de la chica y el teléfono. De regreso a casa tiré el teléfono en un contenedor y unos minutos después las zapatillas en otro contenedor. Llegué a casa e intenté dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Así que decidí salir a andar. Salí de casa a dar un paseo. Los días siguientes iba a ver gente, a conocidos, a amigos y luego regresaba a casa, hasta que un día vi a la Guardia Civil. El sábado por la tarde traté de entrar a mi casa, pero estaba allí la Guardia Civil. Al verles salí corriendo para no volver. Ese mismo día también se conocen los resultados preliminares de la autopsia. Laura Luelmo fue agredida sexualmente y falleció en algún momento entre el 14 y el 15 de diciembre, 2 días después de desaparecer. Por lo tanto, Bernardo Montoya había mentido en su confesión. Aunque los investigadores creen que Laura en realidad falleció el mismo día que desapareció. Hallaron restos biológicos del acusado en el cuerpo de la víctima, incluso en sus partes íntimas, pero no de semen, y se definió que la causa de muerte fue por un golpe en la cabeza realizado con un objeto contundente. Los investigadores rompen el cristal e ingresan a la casa de Bernardo Montoya, y salen de allí convencidos de que ese es el lugar del crimen. Dentro encontraron ADN de Laura y sus compras del supermercado. Además de esto, había abundantes restos de sangre, sobre todo en una de las habitaciones en la cual se cree que falleció Laura. Estaba todo fregado con lejía y algunos muebles corridos con el objetivo de tapar otras manchas de sangre. En el auto de Montoya también aparecen restos biológicos de Laura. El juez envía a Bernardo Montoya a prisión, en donde permanecería en una celda de aislamiento. Y gracias a todas estas pistas recopiladas, los investigadores realizan la reconstrucción del caso. Entre las 5 y las 6 de la tarde del día en que Laura desapareció es el tiempo en el cual los investigadores creen que ocurrió el crimen. Creen que Bernardo Montoya observó a Laura y la esperó a que regresase del supermercado. Allí él la sorprende y la fuerza a entrar a su casa, la amordaza y la tira contra el suelo. En un momento de defensa, Laura logra darle una patada en un costado y es este el dolor que se había ido a tratar al médico. Creen que este golpe hizo enojar mucho a Montoya, quien golpea a Laura contra el suelo. Unos golpes que resultaron mortales. Luego envolvió el cuerpo en una manta, lo tomó, lo llevó en su coche hasta el lugar en donde fue encontrado, con el objetivo quizás de abusar de ella allí. Después de esto, camino de regreso, fue arrojando sus pertenencias por diferentes puntos. Ya teniendo a Bernardo Montoya prácticamente como el culpable, la policía también decidió poner el foco en su hermano gemelo, puesto que este había sido condenado también hace años por la muerte de una mujer. No obstante, la participación del hermano en el crimen de Laura quedó rápidamente descartada, puesto que cuando ocurrió, él todavía se encontraba en prisión. Bernardo Montoya tiempo después solicitó un análisis hormonal para que se pueda corroborar, como él lo asegura, que sufre una disfunción eréctil, puesto que él asegura que no tuvo acceso carnal con Laura, y para ello alega su supuesta impotencia. La realidad es que igual, aunque esto se compruebe, no descarta que él haya podido agredirla sexualmente de otra forma, aunque la defensa argumenta que si es impotente estaríamos ante un caso jurídico de tentativa imposible o anodina de violación que es impune en el sentido penal.
Esto quiere decir a que si hubiera habido abuso sexual, además de la muerte, la pena sería mucho mayor a que si se comprobara que realmente no hubo dicho abuso. A pesar de que solo llevaba unos pocos días con ellos, compañeros de trabajo y alumnos que vivieron la desaparición y muerte violenta de Laura, dicen que no la olvidaron y todo lo que ocurrió fue demasiado impactante. Durante unos días, un equipo de psicólogos acudió al centro para ayudarlos a asumir la tragedia. Retiraron los carteles de búsqueda y volvieron a la rutina, pero permanece en la entrada del aula de artes, rebautizada como Laura Luelmo, una placa con su nombre y un arco iris, que sirve como recordatorio de su vida. En el Campillo han dado su nombre al edificio municipal multiusos, donde estuvo el cuartel general del operativo de búsqueda. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, inauguraron allí una placa de cerámica que decía: "Todos somos Laura, Laura Luelmo, con el cariño, el pueblo de El Campillo 2019". Con respecto al juicio de Bernardo Montoya, se cree que es probable que se realice durante el año 2021 y se demoró tanto puesto que aún hay pruebas periciales pendientes que son más que nada demandadas por él. Por otro lado, si lo condenan, la parte de la herencia que le correspondería a Bernardo por la venta de la casa de su padre tendría que destinarla para pagar la indemnización de los padres y los hermanos de Laura. Un año después, Bernardo Montoya cambió totalmente su declaración y se declaró inocente. Negó totalmente su confesión anterior y acusó del crimen de Laura a una antigua novia de él llamada Josefa. Dejó en claro que él no tuvo ningún tipo de implicación en el caso. Sin embargo, la Guardia Civil no toma en serio esto, sino creen que es más que nada una versión fantástica que se inventó Bernardo para exculparse, aunque sea solamente ante su propia conciencia. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Alemania quedó devastada. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas habían muerto, y la nación se dividió en zonas controladas por las potencias aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La guerra había dejado a Alemania rota, tanto física como emocionalmente. En medio de este caos, millones de familias alemanas fueron desplazadas. Muchas de ellas vivían en territorios que, al final de la guerra, fueron cedidos a países como Polonia o la Unión Soviética. De la noche a la mañana, estas personas tuvieron que dejar sus hogares y huir hacia lo que quedaba de Alemania. Sin nada más que lo que podían cargar, llegaron a un país que ya estaba desbordado por la destrucción y la miseria. Para estas familias no había otra opción que ir a campos de refugiados improvisados, donde las condiciones eran duras: escasez de alimentos, falta de medicamentos y viviendas precarias. Vivir en estos campos era difícil y muchos estuvieron atrapados allí durante años, esperando una oportunidad para empezar de nuevo. Este es el contexto en el que la familia Bachmeier, como muchas otras, tuvo que enfrentar las terribles consecuencias de una guerra que dejó cicatrices profundas en toda Europa. Marianne Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 en la localidad de Startest, a donde sus padres huyeron desde Prusia Oriental al terminar la Segunda Guerra Mundial. Debido a que el padre de Marianne había sido un miembro de la Waffen-SS. Ustedes ya saben que no puedo mencionar las palabras explícitas, pero espero que me esté dando a entender. La Waffen-SS era el brazo militar de la SS, formada como una fuerza de combate de élite. Desde el principio, el hogar en donde creció Marianne fue muy estricto y extremadamente religioso. Como les comenté, su padre era miembro de la Waffen-SS. Esta unidad comenzó como guardaespaldas de Hitler y luego se convirtió en la responsable de dirigir los campos de concentración y exterminio. Eran un grupo de personas educadas en el odio racial y entrenadas para endurecer sus corazones ante el sufrimiento humano. Les enseñaron además a nunca rendirse, sin importar lo que sucediera. No solo su padre tenía estas ideas, sino que también el hombre era un alcohólico empedernido, lo que lo llevaba a volverse agresivo cuando bebía y especialmente desataba esta agresividad en contra de su familia. Sin embargo, su adicción por el alcohol llevaban al hombre a pasar mucho tiempo fuera,
porque se iba a bares, pubs y ese tipo de lugares, lo que de alguna manera creaba momentos de paz en el hogar de Marianne, libres de agresividad y de violencia. Pero cuando el padre regresaba se desataba el infierno en la casa. Crecer en todo este ambiente para Marianne fue espantoso. Su infancia fue dura y aterradora, todo lo contrario a lo que debería vivir un niño. Con el tiempo los padres de Marianne se divorciaron, pero su madre se casó con un nuevo hombre que resultó ser casi una pesadilla, casi mayor les diría que su padre biológico. Este nuevo marido de su madre también era dominante, extraño y muy peculiar. Por ejemplo, el hombre estaba obsesionado con mantener su jardín prolijo y hermoso, hasta el punto de prohibirle a Marianne, que era tan solo una niña, jugar en su propio jardín. A pesar de ese duro entorno que continuaba, Marianne siempre mantuvo su espíritu libre que afloraba con naturalidad. Cuando su madre se volvió a casar, Marianne se negó a llamarlo papá al nuevo esposo. En vez de eso, lo llamaba simplemente como tío Paul. Esta era una manera por parte de Marianne de rebelarse, de marcar un límite ante una persona que no le agradaba y no era bueno para ella. Pero lo que parecía ser un pequeño acto de valentía o de rebeldía por parte de una niña, terminó teniendo consecuencias espantosas. Su padrastro se enfureció al ver que Marianne no lo aceptaba y que no lo llamaba papá, y comenzó a golpearla. Su madre, en lugar de proteger a Marianne, muchas veces apoyaba a su esposo por encima de su propia hija. Su intento de mantener su dignidad y su identidad en un entorno tan tóxico dejó a Marianne enfrentando una soledad y un peligro que ninguna niña debería conocer. Pasó el tiempo y Marianne creció y se hizo adolescente. A los 15 años inició una relación con un joven llamado Herman. Marianne sentía que por fin había encontrado el amor, algo que siempre le había faltado y que no pudo hallar ni siquiera en su propia familia. Pero lo que más le atraía a Marianne de Herman no era tanto su físico o su personalidad, sino el hecho de que él tenía un ciclomotor. Para ella ese vehículo representaba una forma de transporte, una vía para sentir un poco de libertad. Marianne era muy reservada con su nuevo novio, consciente de que sus padres, especialmente su padrastro, se enfurecería si descubriera que ella estaba en una relación. Pues Marianne, como les comenté, vivía en un hogar extremadamente estricto, conservador y lleno de reglas. Su vida parecía estar lleno de reglas que parecían no tener ningún tipo de sentido. Por ejemplo, tenía en su casa una especie de toque de queda que le imponía llegar a Marianne como máximo a las 8 de la noche. Entonces, si bien con Herman y su ciclomotor Marianne encontraba un respiro de la opresión constante en su casa, ella sabía que tenía que mantener esa parte de su vida oculta para evitar más problemas. Debido a estas limitaciones y a su incapacidad para contarle a sus padres que estaba saliendo con un chico, Marianne decidió empezar a escaparse de su casa. Una noche tomó unos viejos peluches y los colocó entre sus sábanas, simulando que era ella misma durmiendo, como una trampa para despistar a sus padres. Luego, Marianne se deslizó por la ventana de su cuarto y junto a Herman paseó en su ciclomotor hasta el amanecer. Aquella sensación de libertad era un verdadero respiro en la vida de Marianne. Sin embargo, todo cambiaría para siempre al año siguiente. Marianne, con tan solo 16 años, se dio cuenta de que estaba embarazada de Herman. La noticia la llenó de terror. Era muy joven y no tenía una familia que la apoyara o que pudiera tranquilizarla. En lugar de eso, ella sabía que sus padres se enfurecerían al enterarse. Y no fue para menos, porque en cuanto lo supieron, echaron a Marianne de la casa. A ninguno de sus padres pareció importarles que su hija se fuera del hogar totalmente sola e incluso estando embarazada. Después de haber sido expulsada de casa, la vida de Marianne se volvió algo incierta. Se supo que continuó yendo a la escuela de todos modos y que encontró refugio en un hogar para madres solteras. Durante el siglo XX estos lugares eran bastante comunes, ya que era muy vergonzoso para una mujer tener un bebé fuera del matrimonio. Estos hogares existían principalmente para ocultar a estas mujeres durante el embarazo, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Generalmente estaban dirigidos por grupos religiosos, organizaciones benéficas o incluso por el Estado.
con el propósito de mantener a estas mujeres fuera del ojo público hasta que dieran a luz. Después, la mayoría de los bebés eran entregados en adopción. Las condiciones en estos refugios eran muy básicas. Las reglas eran muy estrictas y solía haber poco apoyo emocional, porque no se trataba como de intentar apoyar y contener a las mujeres, sino más bien de ocultarlas. Herman, el novio de Marianne y el padre del bebé, estuvo al lado de su novia durante todo el embarazo y la acompañó como pudo. Incluso expresó su deseo de casarse con Marianne. De hecho, había hablado con su propio padre sobre la posibilidad de comprar un anillo de compromiso. Pero su padre, en lugar de apoyarlo, simplemente le contestó: si quieres beber medio litro de leche, no necesitas comprar la vaca. Como diciendo que para que él apoyara a su novia durante el embarazo y a su familia, no necesitaba como darlo todo hasta el punto de casarse. En 1967, Marianne, aún con 16 años, dio a luz a una niña. En ese momento, la joven tuvo que tomar la desgarradora decisión de entregar a su hija en adopción. Sabía que, aunque le encantaba la idea de ser madre, en ese momento era demasiado joven y su situación era muy complicada. Así que así, consciente de que no podría ofrecerle a su bebé la vida que merecía, se dio cuenta de que otros padres sí podrían brindarle un futuro mejor. Este claramente fue un acto de amor y de valentía por parte de Marianne. Herman, el novio de la joven, como les comenté, si bien él acompañó a Marianne durante todo el embarazo, luego del nacimiento de la niña, él quiso dejar de hablar con ella y simplemente desapareció. Aproximadamente un año después de dar a su bebé en adopción, Marianne conoció a un chico dulce y amable en la escuela, y con el tiempo quedó nuevamente embarazada, esta vez con 18 años. Marianne apenas había tenido tiempo de recuperarse tanto física como mentalmente de su primer parto, y esta vez se sintió igual de perdida que la primera. Aún era muy joven y su futuro se veía sombrío. Sus circunstancias eran desafortunadas, seguía sin hogar, sin trabajo y sin una red de apoyo a su alrededor. El padre de su segundo bebé era un ocupante ilegal, también sin hogar y sin empleo. Incapaz de sostenerse a él mismo, así que mucho menos iba a sostener a un bebé. Mientras Marianne transitaba su segundo embarazo, un día se enteró de que su madre y su padrastro se iban a ir de vacaciones, y que por lo tanto la casa de ellos iba a quedar vacía. Sin pensarlo dos veces, ella y su novio decidieron irrumpir en la casa y ocuparla. Se escondieron allí por un tiempo, pero al poco rato un vecino se dio cuenta de su presencia y comenzó a mirar a Marianne con desconfianza. Ella sintió la tensión, como si aquel vecino estuviera a punto de delatarla ante sus padres. De manera aún más siniestra, unas noches más tarde, ese mismo vecino que había estado observando a Marianne, de la nada irrumpió en su casa. Aquella noche Marianne estaba totalmente sola. Este vecino entró y le apuntó con un arma. Acto seguido, con una voz amenazante, el hombre se volvió hacia ella y le dijo: «Si llamas a la policía, te mataré». Este sujeto claramente tenía la intención de abusar de la joven. Sin embargo, Marianne demostró ser valiente y decidió llamar a la policía de todos modos. El hombre terminó siendo arrestado. Sin embargo, hasta que la policía llegó y arrestaron al hombre, el sujeto lamentablemente pudo lograr su objetivo, de abusar de Marianne. El vecino fue sentenciado a pasar varios años de prisión, aunque no se supo exactamente cuántos. Esta experiencia traumática destrozó por completo la ya frágil sensación de seguridad que Marianne había logrado mantener. Se sentía más vulnerable que nunca y todo empeoró cuando su novio la dejó, estando ya con un embarazo avanzado. Marianne se sintió devastada, como si las personas simplemente la usaran y la abandonaran. Cuando nació su segundo bebé, tomó la decisión de darlo en adopción una vez más. Esa experiencia llevó a Marianne a dejar la escuela. Quería ella en verdad mejorar su vida, y con el tiempo la joven consiguió trabajo como camarera y encontró un pequeño departamento para ella sola, que estaba justo encima del bar en el que trabajaba. El lugar estaba algo sucio y deteriorado, pero era bastante barato.
A pesar de todo esto, Marianne, que tenía 22 años en ese momento, realmente comenzó a disfrutar de este nuevo capítulo en su vida. Le encantaba trabajar en el bar y sobre todo le gustaba tener ese espacio propio para ella sola. El bar estaba lleno de la cultura hippie, algo que le gustaba mucho a Marianne. Con el tiempo, la joven se hizo amiga de los clientes habituales. Todos la conocían y la querían. Parecía que por fin se estaba rodeando de personas que la apreciaban y además tenía su propio departamento en donde encontraba la paz. Pronto Marianne comenzó una nueva relación con el gerente del bar, un hombre llamado Christian. Él era el típico hippie con cabello largo y descuidado, una gran barba y ropa colorida que rara vez combinaba. No mucho después de comenzar su relación con Christian, Marianne, adivinen qué, quedó embarazada de nuevo. Pero esta vez todo fue diferente. Las circunstancias de Marianne habían cambiado. Estaba feliz de tener un trabajo y por primera vez contaba con los medios para mantener a su bebé. Ella siempre había deseado quedarse con sus hijos y sentía que esta vez estaba lista para hacerlo. Otro factor que influyó en la decisión fue el dolor tan grande que ella había sentido al renunciar a sus 2 últimos hijos. No podía soportar la idea de dar a luz otra vez a un bebé y tener que darlo en adopción. El 14 de noviembre de 1972, Marianne dio a luz a una hermosa niña, a quien llamó Anna. Al principio, el padre de la bebé, Christian, prometió apoyar a Marianne y cuidar de su hija, pero pronto le dejó en claro que él no estaba preparado para asumir ese tipo de compromiso. Poco tiempo después del nacimiento, el hombre se echó para atrás y dejó a Marianne siendo una madre soltera. Ella se sintió un poco decepcionada porque en verdad deseaba que Christian fuera parte de la vida de su hija. Pero obviamente como pudo tuvo que seguir adelante. Ella se sentía segura de que podría criar a Anna sola, pero también sabía que no quería volver a quedar embarazada. Así que decidió hacerse una cirugía para ligarse las trompas de falopio. De esta forma comenzó la nueva vida de Marianne. Era madre soltera y toda su vida giraba en torno a su hija Anna. Pero aunque había conseguido un trabajo, la joven no tenía mucho dinero y por lo tanto no podía pagar una niñera, por lo que llevaba a Anna al trabajo con ella. Así que su pequeña bebé prácticamente creció en el bar hippie. Los clientes habituales del lugar amaban a Anna, era como si fuera la hija de todos. Afortunadamente, Marianne ya tenía a muchas personas a su alrededor que verdaderamente se preocupaban por ella y por su hija. Al principio, criar a un bebé en un bar fue relativamente fácil, pero a medida que Anna crecía y se convertía en una niña pequeña, la situación se tornó más complicada. El lugar era un bar, por lo que claramente siempre estaba lleno de personas en un estado de ebriedad y eran puros adultos, nunca había niños. Esto significaba que Anna interactuaba y se relacionaba solo con adultos. Y ante este ambiente y por lo ocupada que estaba todo el tiempo, a Marianne no le quedó de otra que empezar a tratar a su pequeña hija como si fuera ya una adolescente. Ella como que asumió que Anna tenía mucho más conocimiento y sentido común que el que en verdad poseía, por ser básicamente una niña muy pequeña. Así Marianne empezó a esperar que su hija se cuidara sola, digamos, que se preparara sus propias comidas y esas cosas cuando ella estaba muy ocupada. Anna de esta forma se vio obligada a tener que crecer muy rápido. Las personas que iban al bar solían darse cuenta de esto y a menudo acusaban a Marianne de ser una madre egoísta y negligente. Y quizás no estaban tan equivocados porque a veces, incluso después de terminar su turno de trabajo, Marianne prefería quedarse en el bar a beber con los clientes y sus amigos en lugar de llevar a Anna a casa o al parque o hacer básicamente cosas apropiadas para niños. El turno de trabajo de Marianne finalizaba a las primeras horas de la mañana, porque como trabajaba en un bar, lo hacía durante toda la noche. Después de su jornada se iba a dormir todo el día, preparándose para su próximo turno nocturno. Así, Marianne solía dormir hasta las 5 o 6 de la tarde. Anna a veces se levantaba antes y con mucha energía, pero Marianne quería seguir durmiendo y esperaba que su hija se hiciera su propia comida y básicamente que se encargara ella de ella misma. Marianne se sentía en verdad muy abrumada tratando de equilibrar su trabajo con el hecho de ser madre.
La situación así se tornó verdaderamente difícil para ambas. Ana realmente no estaba teniendo una infancia normal, hasta que un día todo cambió abruptamente. El 5 de mayo de 1980 pareció empezar como un día cualquiera, a pesar de que la noche anterior Marianne y Ana habían tenido una discusión. Marianne quiso discutir, con Ana como si ella fuera una adolescente. Se olvidaba que era en verdad una niña de apenas 7 años y que no podría argumentar como lo haría un adolescente o un adulto. A pesar de todo, después de su discusión, en las primeras horas de la mañana, Marianne se quedó dormida todo el día. Esperó como siempre que Ana se despertara sola, se preparara su comida, desayunara e hiciera todo sola con tan solo 7 años. Ana se despertó solita esa mañana, pero como una forma de protesta contra su madre por la discusión que habían tenido la noche anterior. Al salir de casa, en lugar de irse a la escuela, se fue a la casa de una amiga, pero al llegar se dio cuenta de que ella ya había salido. Así que Ana se encontró básicamente sola en medio de las calles sin saber en qué ocupar su tiempo. Entonces empezó a caminar por las cuadras, intentando buscar algo con que entretenerse. Se cree que Ana durante ese tiempo habló con muchas personas, sobre todo con adultos, ya que al haber sido criada en un bar, estaba como, acostumbrada a entablar conversaciones con personas mucho más grandes que ella. En algún momento de ese día, Ana se cruzó con un hombre llamado Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años que vivía a 200 metros de Tapaza, el mismo lugar donde vivían Ana y Marianne. Es muy probable que Klaus ya hubiera visto a Ana o incluso que ya hubiera conversado con ella anteriormente en el bar. Klaus invitó a Ana a su casa con la promesa de que jugarían con sus gatos. Pero lo que sucedió allí fue algo muy distinto. Cuando Marianne se despertó a la tarde ese día, notó que Ana no estaba en casa. Al principio esto no le preocupó, ya que se suponía que debía estar en la escuela en ese momento. Así que Marianne continuó con su día como de costumbre. Hizo algunas diligencias y después participó en una sesión de fotos para una revista. Al parecer, la revista estaba haciendo como una especie de reportaje sobre un modelo de auto específico que Marianne tenía. Después de todo esto, ella regresó a la casa. Sin embargo, cayó la noche y seguía sin haber señales de Ana. Marianne en ese momento ya se empezó a preocupar. No tenía idea de dónde estaba su hija. Sin embargo, por más de que eso era preocupante, no se imaginó ni ahí que le hubiera pasado algo malo. Ella estaba convencida de que Ana simplemente estaba jugando en las calles y que había perdido la noción del tiempo, o que se había olvidado de avisarle a su madre a dónde iría. Así que Marianne salió a la calle y comenzó a caminar por toda la ciudad buscando a Ana, pero no logró encontrarla. Nadie la había visto ni había oído de ella en todo el día. Tras buscarla durante un par de horas, Marianne se dio cuenta de que no podía seguir manejando toda esta situación por su propia cuenta. Fue entonces cuando decidió llamar a la policía para denunciar oficialmente la desaparición de su hija. Se llevó a cabo una intensa búsqueda durante toda la noche hasta la mañana siguiente, pero no habían señales de Ana. En ese momento Marianne se enojó un poco con su hija, porque creyó que ella lo estaba haciendo de forma intencional, como una forma de castigarla por la discusión que habían tenido. Marianne llamó a algunos amigos de Ana, compañeros del colegio, para preguntarles si sabían algo, pero no, nadie sabía nada. Más tarde, por la noche, un policía se presentó en la casa de Marianne. Le dijeron que una mujer había acudido a la comisaría con información sobre Ana. Esta mujer era la prometida de Klaus Grabowski. Ella afirmó que la noche anterior, antes de regresar a casa con su pareja, había visto a Klaus y que todo parecía estar bien. Sin embargo, después de un rato, él comenzó a confesarle de la nada diferentes cosas y le contó directamente algo que había hecho. Según el hombre le comentó a su mujer, él, es decir, Klaus, cuando llevó a Ana a su casa con la promesa de jugar con sus gatos, en verdad él agredió sexualmente de ella. Y luego le estranguló hasta quitarle la vida, y lo hizo con su misma ropa interior. Después el hombre procedió a poner
el cuerpecito de Ana en una caja de cartón. La llevó a un canal y la dejó ahí en la orilla como si nada hubiera pasado. Ana no había sido la primera víctima de este hombre. Ya había sido acusado anteriormente en 2 ocasiones por haber abusado de otras 2 niñas. En Alemania, los delincuentes de este tipo, que eran declarados culpables ante un tribunal, tenían la opción de optar por ser castrados químicamente como parte de su castigo. La justicia esperaba que la castración química pudiera ser una solución. Este tipo de castraciones se realiza generalmente mediante medicamentos, que alteran las hormonas sexuales de la persona, reduciendo su líbido y en general haciendo que el sexo parezca muy poco atractivo. Sin embargo, los efectos de la castración química son temporales. Una vez que se detiene la toma de los medicamentos, todo vuelve a la normalidad para la persona. Por lo tanto, no es una solución permanente ni un castigo duradero. Klaus, las veces que lo acusaron por este delito anteriormente, decidió optar por esta opción. Él, al elegir la castración química, directamente lo liberarían y no debería pasar ningún tiempo preso. En cambio, si rechazaba esta idea de la castración, tendría que pasar en una institución psiquiátrica por tiempo indefinido, que podrían ser años o incluso décadas. Entonces, de esta manera, 4 años antes de lo sucedido con Ana, en sus anteriores acusaciones, Klaus decidió someterse a la castración química, y al tiempo fue dejado totalmente en libertad. La justicia confió en que él iba a seguir tomando los medicamentos, lo cual para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque creo que un tipo de delincuente de este tipo no lo haría. Y Klaus no fue la excepción porque no lo hizo, cortó los medicamentos claramente, porque ya sabemos que volvió a cometer este crimen espantoso otra vez con Ana. La prometida de Klaus contó toda esta historia sobre su esposo a la policía, y luego la policía se lo comentó a Marianne. En medio de toda la tristeza y dolor que sintió Marianne al enterarse de lo que le había pasado a su hija, también sintió algo de culpa, pues ella sabía que había estado buscando a su hija todo el tiempo, convencida de que ella se lo estaba haciendo a propósito. Además se sentía muy mal porque la última vez que la había visto y había hablado con Ana había sido durante una discusión. Y ahora Marianne sabía que nunca podría reconciliarse con ella. Se dio cuenta además de que si no hubieran discutido, Ana no hubiera faltado a la escuela ese día y probablemente estaría viva. Al día siguiente la policía arrestó a Klaus. La investigación avanzó de manera sorprendentemente rápida en este caso. Luego del arresto, Klaus Grabowski les indicó a los policías sobre dónde podían encontrar el cuerpo de Ana. Fue así como los agentes llegaron a aquel canal y recogieron el cuerpecito de Ana. Según los informes, la niña estaba atada y cuidadosamente colocada dentro de la caja. Cuando Marianne fue al cementerio para elegir el lugar en donde sería la tumba de Ana, le preguntaron si deseaba una tumba simple o doble. Sin dudarlo, Marianne respondió que quería la doble, porque sería para Ana y para ella. Marianne sentía que muy pronto ella estaría con su hija. Era verdad que había pasado por muchas cosas en su vida y que se había vuelto una mujer muy fuerte. Pero el hecho de perder a su hija era un dolor que en verdad ella no podía soportar. Marianne no quería vivir con el recuerdo de lo que le había pasado a Ana y cómo había sido su final. El día del funeral de Ana el sol brilló intensamente y muchas personas acudieron para despedirla. Fueron todos los miembros del personal del bar en donde trabajaba Marianne y muchos de los clientes habituales. El funeral se transformó en una celebración de la vida de Ana. Marianne hizo algunos arreglos para que durante el mismo sonara una canción de Pink Floyd a todo volumen por los altavoces. Y mientras la pasaban, todos los asistentes formaron un círculo alrededor del ataúd. Fue un tributo hermoso para la pequeña Ana. Mientras tanto, en la estación de policía durante esos días, los agentes estuvieron interrogando a Klaus Grabowski. Pero durante las entrevistas él inventó historias espantosas sobre Ana. Por ejemplo, le dijo a la policía que había sido Ana quien había intentado seducirlo aquel día y que él la había rechazado. Ana se enojó mucho y trató de chantajearlo y lo amenazó con ir a casa y decirle a su mamá que él le había tocado si él no le daba dinero.
Klaus le dijo a la policía que sí, que efectivamente él le había quitado la vida a Anna, pero negó haberla agredido sexualmente. Klaus dijo que él entró en pánico cuando supuestamente Anna lo amenazó. Él dijo que no sabía cómo se protegería de una acusación tan grave, así que en ese momento simplemente pensó que la única solución era quitarle la vida a la niña. O sea, sí, en verdad este sujeto quiso culpar a Anna literalmente de lo que le hizo, diciendo que una niña de 7 años lo había querido seducir y lo había amenazado. O sea, ¿qué? Es como que no se puede creer el nivel de asquerosidad a la que puede llegar una persona. En verdad fue totalmente nefasta la actitud de este monstruo, porque no es una persona, es un total monstruo. Marianne sabía que debía hacer todo para lograr justicia por su hija. Ella sabía muy bien lo que se sentía por lo que Anna había pasado, porque años anteriores Marianne también había sufrido de una agresión sexual por parte de su vecino. Sin embargo, a Marianne le resultaba extremadamente difícil confiar en el sistema de justicia, porque básicamente eran los mismos que habían permitido que este hombre volviera a las calles después de haber abusado de otras 2 niñas. Marianne le tenía literalmente cero confianza a la justicia, así que empezó a pensar en que ella misma debería encargarse de vengar a su pequeña hija. En marzo de 1981 comenzó el juicio en contra de Klaus Grabowski. El equipo de defensa empezó haciendo declaraciones bastante horribles sobre la vida de Anna. Intentaban retratar a ambas, madre e hija, como malas personas. Mencionaron el trabajo que tenía Marianne en el bar y cómo ella trabajaba largas horas durante toda la noche, sugiriendo que era una madre negligente con Anna. También la defensa mencionó el comportamiento que Anna solía tener en la escuela. Comentaron que solía faltar, que llegaba tarde, insinuando que todo era culpa de la madre por trabajar tantas horas. ¿Qué tenía que ver todo esto con el hecho de que este tipo asqueroso abusó sexualmente de la niña? Pues no lo sé. Pero claramente la defensa intentó como agarrarse de donde pudo para defender a este monstruo. Klaus, por su parte, continuó intentando defenderse a él mismo de diferentes maneras. Dijo que él le había quitado la vida a Anna en un momento de grave desequilibrio hormonal, consecuencia de su tratamiento de la castración química. Afirmaba que ese tratamiento había sido la causa de su reincidencia. Marianne se aguantó 2 días de juicio escuchando las barbaridades que decía el equipo de defensa y el agresor de su hija, pero al tercer día ya no soportó más escuchar estas atrocidades. El día 6 de marzo se llevó a cabo el tercer día del juicio. Aquel día amaneció frío y lluvioso. Todos los miembros participantes del juicio ingresaron al tribunal, que estaba dentro de todo tranquilo al principio. Entre ellos se encontraba Klaus Grabowski y Marianne. Esta última llevaba puesto un largo abrigo verde. En cuanto Marianne ingresó a la sala, se acercó bastante decidida al asesino de su hija y de la nada sacó una pistola de su bolso. Con mucha determinación y rapidez apuntó a la espalda de Klaus y disparó 8 veces. Solo 2 de los tiros fallaron. 6 tiros le dieron al hombre que le había quitado la vida a Anna. Él falleció al instante. Los presentes empezaron a jadear y a gritar en medio del tribunal. Muchos intentaban salir corriendo de la sala, temiendo a que se pudiera desatar una masacre. Otras personas completamente aturdidas permanecieron paralizadas, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Tras recibir los disparos, el cuerpo de Klaus se desplomó hacia adelante sobre el escritorio. Los testigos afirmaron que en ese momento escucharon a Marianne susurrar: «Esto es para ti, Anna». Luego la mujer dejó caer el arma al suelo, demostrando que no tenía la intención de lastimar a nadie más. Acto seguido, la policía arrestó a Marianne, quien aceptó su destino con calma. Durante la entrevista policial, Marianne les contó a los agentes que había conseguido el arma a través de alguien, aunque no mencionó nombres. Les dijo que había estado guardándola durante un tiempo. El tipo de arma que usó era exactamente el mismo que empleaba el ejército de Estados Unidos en ese momento. Marianne le insistió a la policía que ella no había conseguido el arma con la intención inicialmente de quitarle la vida
a Klaus Grabowski. Aseguró que en un principio la había obtenido para su defensa personal, ya que después de que su hija fue secuestrada y asesinada en las calles, ella se sintió muy insegura y no estaba dispuesta a permitir que alguien le hiciera daño. Dijo que cuando ella recibió el arma, en ese momento no tenía la intención de hacerle daño a Klaus, pero que durante el juicio lo vio tratando de escabullirse y de difamar la reputación de su hija. Además sentía, como les comenté, que el sistema de justicia no lo castigaría como él se merecía, por lo que decidió finalmente tomar la justicia en sus propias manos. Dijo que la decisión de dispararle le había surgido en ese momento, que había sido totalmente espontánea. Sin embargo, la policía no le creyó a Marianne del todo cuando ella explicó que había obtenido esa arma para su defensa en un principio, especialmente por la rapidez y la precisión con la que ella había sacado el arma ese día y había disparado. Parecía como si hubiera estado practicando, como si ya lo tuviera todo planeado desde hace un tiempo. No se sabe si Marianne llevó el arma en su bolso durante los primeros 2 días del juicio. Ella disparó al tercer día, así que tal vez había llevado el arma en su bolso desde el principio, o quizás en verdad había sido una decisión espontánea de ese día, de entrar y dispararle de repente, siendo cierto todo lo que ella afirmaba. Después de su arresto, llevaron a un médico para evaluar la salud mental de Marianne. Una de las primeras cosas que hizo el profesional fue darle un papel y pedirle que escribiera lo que ella quisiera. La idea era que eso quizás podría revelar cómo ella se sentía o qué era lo que pensaba. Marianne entonces tomó el papel, escribió unas palabras y se lo entregó al médico. Cuando el hombre recibió el papel de vuelta, lo abrió y leyó lo que tenía escrito. En él, Marianne había puesto: "Lo hice por ti, Ana", acompañando su mensaje con 7 corazoncitos. Muchos pensaron que cada corazoncito representaba un año en la vida de su hija. Los resultados en la evaluación mental indicaron que Marianne estaba bien. No pudieron encontrar nada mal o grave, digamos. Una vez que este caso llegó a las noticias, se convirtió en uno de los más famosos en la historia de Alemania, e incluso del mundo. Marianne fue portada en los periódicos durante semanas y ganó una gran popularidad entre la gente de Alemania, que realmente simpatizaban con ella y comprendían por qué había hecho lo que hizo. Se la pasó a conocer como la Madre Vigilante. Muchas personas apoyaron su decisión de quitarle ella misma la vida al asesino de su hija. Para muchos, Klaus Grabowski era un monstruo que había recibido el karma que merecía. De hecho, muchos padres salieron a decir que ellos harían exactamente lo mismo si se encontraran en la situación de Marianne. La mujer contaba con un amplio apoyo y simpatía por parte del pueblo alemán. Le solían enviar cartas, flores y hasta dinero. Pero a pesar de todo, Marianne quedó presa en espera de su juicio. Aunque ella, como les comenté, estaba bien con respecto a su salud mental en un principio, dentro de la celda durante la espera de su juicio, la salud mental de Marianne se empezó a deteriorar con rapidez. Una evaluación psicológica más tarde reveló que ella corría un riesgo muy alto de suicidio, tanto si permanecía en prisión como si salía de ella. Así que su médico comenzó a preocuparse mucho por su bienestar y trató de que la liberaran por razones de salud, básicamente. Sin embargo, la fiscalía estaba decidida a tratar a Marianne como si fuera cualquier otro criminal. Muchas personas esperaban que el tribunal fuera indulgente y mostrara algo de empatía con Marianne. Pero el tribunal, digamos, sabía que si ellos demostraban cierta simpatía con ella, no le estarían enviando un mensaje muy adecuado a la sociedad, porque eso alentaría a más personas a tomarse la justicia por su propia mano, lo que podría volverse muy peligroso. De alguna manera los tribunales debían como dar el ejemplo con Marianne, recordándole a todos que sin importar el motivo no se podía actuar de la manera en la que ella lo había hecho. Con casi toda Alemania viendo a Marianne como una heroína, ella fue acusada de asesinato y tuvo su juicio. El proceso legal se extendió por unos 4 meses. La defensa intentaba argumentar que Marianne estaba emocionalmente destrozada por lo que Grabowski le había hecho a su familia, y que por lo tanto no debía ser considerada responsable de sus acciones de aquel día. Por otro lado, la fiscalía sostuvo que ella sabía exactamente lo que hacía. Afirmaron que ella había llevado el arma al tribunal ese día con la intención de cometer el crimen.
Además, algunos testigos declararon que después de disparar, Marianne hizo algunos comentarios sospechosos, como por ejemplo: solo lo atrapé por detrás y espero que esté muerto. Desafortunadamente, solo atrapé al cerdo por detrás. Sin embargo, la defensa continuó sosteniendo que el caso en contra de Marianne no era tan sólido y que además ella contaba con el apoyo de todo el país. Eso sin duda terminó influyendo en el veredicto, ya que finalmente el cargo de asesinato en contra de Marianne fue retirado. La mujer fue acusada de homicidio involuntario y condenada a 6 años de prisión. Marianne solo cumplió 3 de esos 6 años. Al salir de prisión, las cosas fueron muy diferentes a como ella se esperaba. Al haberse vuelto famosa, todos trataron de investigar el pasado de Marianne. Descubrieron así que ella había estado embarazada 2 veces antes y que había dado a sus hijos en adopción. Esto no fue bien recibido por el público. Pero el verdadero caso para ella comenzó cuando salió a la luz que su padre había sido un soldado nazi. En un momento en el que Alemania trataba de dejar atrás su oscuro pasado, esta revelación sobre su heroína nacional afectó profundamente la opinión pública. Todo el apoyo que Marianne había recibido se transformó de golpe en total desprecio. A pesar de las adversidades, Marianne, fuera de la cárcel con 35 años, logró salir adelante. Conoció a un buen hombre, se casó y se mudaron juntos a Nigeria, en donde él trabajaba como profesor de alemán enseñando a los niños. Sin embargo, esa relación no duró y Marianne, tras separarse, decidió mudarse a Sicilia. Allí trabajó como cuidadora en un hospicio. En ese momento estaba decidida a no volver a Alemania, ya que cada calle, cada rincón, cada lugar le traían recuerdos de Ana. Trágicamente, a los 46 años, a Marianne le diagnosticaron cáncer de páncreas. Fue ahí cuando decidió volverse a Alemania y a su ciudad natal. Pero ustedes quizás se estén preguntando, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué ante su enfermedad decidió volverse a Alemania? Pues como les comenté, Marianne siempre había planeado morir y ser enterrada junto a su hija. Y como ya sabemos, la tumba de Ana se encontraba en Alemania. El 17 de septiembre de 1996, Marianne falleció a los 46 años. Como siempre había querido, fue enterrada junto a su pequeña Ana. A lo largo de los años, Marianne jamás se arrepintió de lo que hizo en la sala del tribunal aquel día. Aunque prácticamente toda Alemania se volvió en su contra, ella siempre sintió hasta su último aliento que había hecho lo correcto por su hija y nunca se retractó de sus acciones. Este caso llevó a que luego se tomaran muchas medidas de seguridad nuevas. Se llevan a cabo ciertos registros para evitar que vuelva a pasar que una persona ingrese a un tribunal con un arma escondida. Este caso siento que puede abrir muchos debates sobre diversos temas. Obviamente todos esos debates son totalmente bienvenidos en la caja de comentarios siempre y cuando sean con respeto. Personalmente no estoy de acuerdo tanto con esto de que una vez que se enteraron, más allá de los cis, cuando todos se enteraron de que Marianne había tenido otros hijos y los había dado en adopción, se pusieron en su contra. La verdad, yo no considero que eso sea algo como para despreciar a alguien. Siento que si das a luz a un hijo y sabes que no le puedes dar una buena vida, darle una adopción es la mejor opción. Y creo que en verdad es un acto de valentía y amor, porque debe ser muy duro en verdad entregar a un hijo en adopción cuando tienes el deseo de ser madre. Y sí, obviamente entra al debate el tema de que ella se tendría que haber cuidado y evitar quedar embarazada. Y sí, porque sí, es verdad que ella quedó embarazada muchas veces. Pero también hay que ver el tema de a qué tanto acceso a la educación y a la educación sexual habrá tenido ella. Si bien ya se decidió ligar las trompas, pero hasta eso había pasado muchos años. Y uno a veces aprende con los golpes de la vida. Si hoy en día falla la educación sexual, ¿qué no habrá fallado en ese momento? Es mucho más para una persona, para una chica que no tuvo como una vida normal, no tuvo la vida ni de una adolescente normal, ni de una niña normal. Entonces por ahí quizás los embarazos de Marianne fueron quizás una consecuencia de ignorancia, básicamente porque no pudo acceder a información adecuada y correcta. Sí, hoy en día, nuevamente estos temas son muy tabús y hay muchísima desinformación sobre ese tema. ¿Quién no habrá habido en esa época? Me pongo a pensar un montón.
no sé, por ahí la estoy justificando demasiado por ese lado, no sé, simplemente es como una opinión mía así que me sale, ¿no? Naturalmente. Me refiero a que no tengo aquí estadísticas de cuántas mujeres reciben educación, o sea, no, les digo así como una opinión informal. Por el lado de este hombre asqueroso que es Klaus Grabowski, yo siento que, bueno, yo siempre soy más pro de pensar que estos monstruos, porque no son personas, son monstruos, como les dije mientras les contaba la historia, se merecen vivir toda su vida pudriéndose en la cárcel, literalmente. Porque a mí se me hace que como que la pena de muerte, o la muerte en este caso en sí, es una salida fácil, como que, bueno, eso, se la dejas fácil. Yo entiendo que Marianne sentía obviamente en ese momento que no iba a haber justicia, pero a mí siempre me da como esa sensación, como que a mí, más la justicia para mí es ver a esas personas viviendo muchos años en situaciones horribles porque es lo que se merecen. Si mueren, les das como la salida fácil. Al menos es mi punto de vista en ese caso. Antes de despedirme, como siempre, les voy a mandar un saludo enorme a todos los miembros del canal y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Les mando un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y ahora sí, me despido, les mando un beso grande a todos los que están detrás de la pantalla, muchas gracias por verme y yo los veo en la próxima.